Dios les bendice, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Estoy agradecida con Dios por estar aquí y quiero empezar, voy a compartir mi testimonio. Quiero empezar con una alabanza. Quiero que cierren sus ojos y escuchen bien su letra. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, y estoy aquí. Gloria a Dios.
Hermoso canto. Supe que me amaba. Hermanos, quiero leer una porción de la palabra de Dios, ahí en el Salmo 139, del 1 al 6. ¿Ya están ahí? Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Gloria a Dios. Hermanos, estoy aquí porque quiero compartir con ustedes mi testimonio de lo que yo era, pero ya no soy. Yo quiero empezarles a compartir mi testimonio de cuando yo tenía 13 años. Cuando yo tenía 12 años, tenía 12 y empecé en la secundaria. Estaba en la secundaria, pasó un año y a los 13 años me sacaron mis padres de la secundaria. Porque había un hombre que quería llevarme con él. Entonces mi madre me sacó de la secundaria y no sé cómo fue, que de nada sirvió que ellos me hayan sacado. El hombre que tenía mucho dinero, tenía carros, tenía lujos, me deslumbré y a los casi 13 años y medio ya vivía con él. Viví en Guadalajara con él un tiempo. A los 15 años ya fui madre por primera vez de Francisco. Y a los 17 años fui madre por segunda vez. Y en el transcurso de mi juventud me quedé con ese patrón en mi vida, de que yo veía los dinero, los lujos, y me fui interesando por hombres que lo tuvieran. A los 20 años, así empecé mi vida. A los 17 fui madre de Tania también. Mi hija vive en San Antonio, ella está casada, le doy gracias a Dios porque está en los caminos de Dios. Y a los 20 años empecé una vida muy desordenada. Empecé a usar vicios, ya se los había compartido alguna vez. Fui adicta a la cocaína por 20 años y así empezó mi vida muy, muy desordenada. Empecé a prostituirme y a fijarme en hombres que tuvieran dinero para que pudieran darme lo que yo buscaba. Y yo pensaba que esa era mi felicidad. Entonces empecé a meterme cada vez más en prostitución, en el vicio, y cada vez se iba haciendo más crónico este vicio, hasta que así estuve viviendo por medio, usando únicamente a los hombres. Una mujer que estaba muy vacía, no había nada bueno en mí. Así estuve un tiempo. Recuerdo que a los 30 años me casé. Ya había estado cansada de utilizar a los hombres de alguna manera, de solamente buscarlos por dinero. Pensaba yo que si no había un hombre a mi lado, yo no podía ser feliz. Pensaba que la felicidad se encontraba en el hombre y en el dinero, pero después ya lo buscaba porque ya era necesario mi vicio y tenía que mantener a 2 niños. Entonces siempre me fijaba que los hombres tuvieran un poco más de dinero que los demás, para así
mantener mi vicio. Entonces viví una vida muy, muy fea. Yo pensaba que cuando ellos me traicionaban, yo me fui creando en mi cabeza que realmente nadie me valoraba, nadie me quería. Y a pesar de que mi familia estaba a mi lado, yo me seguía sintiendo sola. Era tanta mi soledad que ya ni la misma droga me hacía sentir bien. Yo recuerdo que ya había nacido mi primer sobrino, Felipe, y yo le hablaba a mi hermana Rocío y le decía: Rocío, tráeme a Felipe, porque era tanta mi soledad. Mis hijos ya eran unos jovencitos y yo me casé con ese muchacho porque ese muchacho era diferente y dije: él me va a poner una casa, él es más serio, él no es de este mundo y del mundo en que yo me relacionaba. Y yo decía: bueno, pues me voy a casar con él porque con él voy a estar bien y pues me va a poner una casa. Y ya como que ya andaba cansada de vivir muy desordenadamente, pero realmente no fue así. Yo seguí siendo infiel a todo hombre con el que yo me relacionaba. No había nada de sinceridad. Nunca pude realmente serle fiel a uno. Y eso fue algo que se arraigó muy dentro de mí, que ya lo hacía con naturalidad. Ya el engañar a uno y a otro era ya algo como normal para mí. Qué equivocada estaba. Oh, Santa. Entonces a los 30 años me casé. Yo creo que mi esposo a lo mejor ni quería casarse conmigo. Yo fui la que hice todo. Me casé por el civil y le dije: ya está todo listo, Alejandro, y vamos a casarnos. Él nunca me dijo: yo me quiero casar contigo. Pero fue un matrimonio lleno de basura. ¿Por qué? Porque siempre le fui infiel. Recuerdo que, oh santo Dios, tiemblo solamente de acordarme todo lo que yo era. No les extraña, hermanos, que llore, porque soy muy llorona. Pero ahora lloro de agradecimiento. Y recuerdo que en esa fotografía de cuando yo me casé, ahí estaba la otra persona con la que yo tenía una relación. ¿Cómo creen ustedes que había algo bueno? Nada había bueno en mí. Inmundicia. Una mujer que no tenía principios. Y aparte, que usaba droga. Y este muchacho, mi esposo, también usaba droga. Ya casados, lo hacíamos los dos. ¿Se imaginan? Qué tremendas cosas. Pues así duré un tiempo. Esta es la primera vez que les voy a contar algo que tal vez nadie sepa. Es la primera vez que mi hijo Francisco lo escucha, pero sé que Dios está con él. Recuerdo que estando casada, no sé cómo llamar algo que le pasó a mi hijo, que yo recuerdo que andaba calando yo un carro que había comprado. Y andaba yo bien contenta, calando el carro. Y recuerdo que mi madre me llama y me dice: Blanca, dice, tienes que venir porque algo le sucede a Pancho. Entonces, quiero comentarles antes de que llegue a ese punto,
que una vez hice un pacto. Hice un círculo con una estrella y con unas veladoras negras, porque recuerdo bien que Francisco había tenido un problema y yo, sin conocer de Dios, me gustaba eso, hacer esas cosas que realmente que no es nada bueno ante los ojos de Dios. Entonces me dijeron que cómo lo hiciera y yo lo hice. Me entregaron una hoja, me dijeron clama esto, lo que dice aquí, y pues ¿qué hice? Cosas con el enemigo. Y recuerdo que Francisco lo hice en mi habitación donde yo dormía con mi esposo. Ahí lo pinté y lo hice, y recuerdo que mi hijo Francisco fue el único que abrió la puerta y lo miró y se hizo como hacia atrás al verlo, que se asustó. Solamente le dije, ciérrale, hijo, cierra la puerta. Y yo seguí haciendo eso porque yo no, ¿cómo les iba yo a dar algo a mis hijos, de algo bueno, si nada bueno había en mí? No había conocido de Cristo y él tenía ese problema, yo quería ayudarlo y me fui al ocultismo. Entonces, así quedó eso, lo hice, y yo pensando que no, sí, mi hijo va a estar bien, no le va a pasar nada, no lo van a llevar a la cárcel y ya se va a terminar el problema. Mentira. Las cosas fueron más difíciles todavía aún. Esa vez que mi madre llamó, que yo andaba calando el carro, mi hijo iba caminando hacia atrás, pero en forma como que traía un arma. Iba caminando hacia atrás, y con su mirada perdida. Yo recuerdo que ustedes saben que Francisco es un muchacho especial, que me dijeron que tenía disfunción cerebral, pero yo sigo declarando sanidad en él. Y Francisco no tenía nada. Él no tenía nada cuando, de lo que yo les estoy hablando, él no tenía nada hasta que le sucedió esto que estoy hablando. Entonces yo pensé luego que él estaba drogado, que algo había, sí, que alguna droga había hecho. Lo primero que hice fue, lo agarré y estaba totalmente perdido y me decía, mamá, ayúdame mamá, porque oigo voces, oigo a alguien que me habla y que me dice que me vaya a las vías del tren, que vaya y me tire a las vías del tren, mamá, ayúdame por favor. Y recuerdo que se metió a la habitación de mi madre, tomó un crucifijo que estaba ahí en la pared, lo tomó y lo abrazó y decía, mamá, por favor, te necesito. ¿Qué te hicieron? Me decía, pero cosas así muy extrañas. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué se te metió la M? Decía, no sé a qué se refería. Y yo verdaderamente estaba muy asustada. Me olvidé del carro nuevo que traía y empecé a ver de qué manera iba a ayudar a mi hijo. Se me iba corriendo y no lo podía detener, salía corriendo y gritaba que lo ayudaran descalzo por las calles, y la gente lo veía y le decía, Pancho, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y él no te sabía decir, decía que oía voces. Y yo recuerdo que mi esposo y yo, en ese entonces, él hablaba por radio y le pedía apoyo a sus amigos que si lo veían que lo detuvieran, pero era muy difícil que mantuviéramos a Francisco con nosotros porque en un momento brincaba y salía, corría. Y recuerdo que anduvo por todas las vías del tren, nos dijeron que los vieron por ahí, llegó con todos sus pies cortados porque iba descalzo,
con todos sus pies cortados, y cuando llegaba, solamente llegaba a tomar agua y me decía: mamá, por favor, ayúdame. Algo está pasando en mí, no sé qué es, mamá. Me decía: ayúdame. Yo, sin conocer de Dios, ¿qué le podía ofrecer a mi hijo? Pues me lo llevé a la iglesia, a una iglesia, con todo respeto, a una iglesia católica. Me lo llevé, toqué la puerta, me abrió el padre de esa iglesia y me corrió. Me dijo que me fuera, que tomara a mi hijo y que me fuera, que no me quería ver ahí. Y yo lo que quería era que me dieran una palabra, que me dijeran que Dios estaba conmigo, que mi hijo iba a estar bien, que algo, quería escuchar yo algo bueno. No, me cerraron la puerta en mi cara. Bueno, como me corrieron, pues fui a tocar a otra. También lo mismo, sí me abrieron, me dijeron que me pasara, me senté, pero también nadie fue a decirme nada. Me tuve que ir. Llevé a mi hijo a que le hicieran un antidoping, a ver si él estaba drogado, y todo salió negativo. Anduve tocando puertas, lo llevé con psiquiatras, con psicólogos, y me decían que él no tenía nada, que solamente le hacía falta que durmiera. Le dieron unas pastillas y así lo tuve por un tiempo que descansara y sedado. Pero mi hijo ya nunca más volvió a ser el mismo muchacho. Recuerdo que él trabajaba en Laredo, Texas. Él es residente y en su inconsciencia vendió sus papeles y hizo muchas cosas que nunca más volvió a ser el mismo. Y él me decía, ahora me dice: mamá, ¿por qué? ¿Por qué no tengo un trabajo? Me dice, ¿por qué ya no tengo mis motos, mis carros, mamá? Si yo tenía. Ahora sí le puedo dar una palabra que venga de parte de Dios, pero en ese momento no entendíamos. Solamente yo lo único que quería era que él estuviera bien, pero no estaba bien. Y así pasó el tiempo y empezó él a vender sus carros, vender sus motos, vendía su ropa, que le gustaba vestir muy bien, y todo vendió. Después empezó con unas amistades, lo mismo que yo. Me veían a mí que lo hacía, y pues ellos, nuestros hijos, ven lo que hacemos, y él también empezó con droga. Lo llevé 2 veces al hospital, que iba intoxicado, y después lo metieron a la cárcel. Recuerdo bien que Dios llamó primero a mi hermana Rocío a sus caminos, y mi hermana me decía: vamos, Blanquis, me decía, vamos a la iglesia, mira que conocí, que creo que Polita le había invitado. Y yo le decía: ¿cómo crees que yo voy a ir ahí? Eso no es para mí. No, yo tengo que ir allá con mis amistades, tengo que ir a tomar allá, porque seguía igual, o peor aún. No, tengo que ir, me van a poner falta ahí. ¿Cómo crees que no, yo no quiero ir a ningún retiro? Pues y ese fin de semana, Rocío, menos. ¿Cómo crees? No, yo no voy a ir. Pero cuando metieron a la cárcel a mi hijo, ahora sí quise venir. Entonces, mi hijo estuvo en la cárcel por 11 meses. Y así vine yo a este lugar, porque mi hijo estaba en la cárcel. Recuerdo que aquí yo veía las caras de todas mis hermanas, las veía radiantes, veía bonitas y sonreían, y decía: ay, yo quiero de lo que ellas tienen. Las veo tan contentas, y siempre tuvieron una palabra para mí. Recuerdo que, con todo respeto, pastor, pero lo he de haber fastidiado yo de que cada rato venía con él, y pastor lo otro. Gloria a Dios por su siervo, porque siempre tuvo una palabra para mí. Yo recuerdo que
todavía seguía yo con las cosas que no podía abandonar, porque en realidad todavía yo no conocía bien a Cristo. Y seguía haciendo lo malo, pero Dios ya estaba tratando conmigo, porque vine al retiro. Le doy gracias a Dios por eso, vine y sí me retiro. Yo tenía imágenes ahí en la casa donde vivía, y recuerdo que lo primero que hice fue ir a tirar todo eso. Entonces, así fue como empecé yo a venir aquí a esta comunidad. Aquí me recibieron, me abrieron las puertas, no me cerraron la puerta en la cara. Recuerdo que llegué con una de las veces que vine, llegué con una playera que traía en toda la espalda a San Judas Tadeo. ¡Qué pena! Yo me quería, después ya el Señor ya trataba conmigo y yo quería quedarme ahí en la silla, quería tener ahí que tuviera resistol para no pararme y no me vieran la imagen que traía en la espalda. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba tratando conmigo. Y entonces ya dejé todo eso, abandoné todas esas cosas que no le gustaban al Señor. Y mi hijo seguía en la cárcel. Mis hermanas me daban palabras de aliento, me decían que Dios tenía el control, que Dios lo iba a sacar de ese lugar. Pero yo veía a mi hijo cada vez más mal, y dentro de ese lugar me extorsionaron, lo golpeaban, muchas cosas tremendas que pasó y que pasé yo junto con él, mi familia. Y así es como yo llegué a la congregación, empecé a conocer la palabra, empecé a conocer a Cristo, pero yo no veía resultados. Yo no veía nada, yo sentía que mis oraciones llegaban al techo solamente de la casa. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo no veo bendición? Yo veía que me platicaban las cosas que Dios hacía en otras vidas y decía yo, ¿por qué? Recuerdo que una vez vine y quería que se orara por mi hijo. Cuando yo anduve, antes de que les diga esto, cuando yo anduve tocando puertas, que lo llevé a mi hijo con psiquiatras y todo, llegué con el hermano Adaías, y él me dijo que primero fui yo sola y le dije que tenía un problema a mi hijo, que si lo podía ver. Me dijo, sí, tráemelo. Estuvo orando por mí, y cuando yo fui me dijo, tu hijo no tiene nada, pero tú eres la que debes de esforzarte para abandonar eso que a Dios no le agrada. Y yo decía, pues ¿qué? Yo no he matado a nadie, yo no hago nada malo. ¿Cómo no? Todavía seguía usando droga y siendo infiel. Y así también cuando llegué aquí, lo mismo, yo quería bendición, pero no quería cambiar, yo. ¿Cómo va a haber bendición si tú no te esfuerzas por cambiar tú primero? ¿Cómo vas a ver bendición en tus hijos? De ninguna manera. Entonces, ya conociendo al Señor, yo le decía al Señor que me enseñara cómo hacerlo, porque no sabía. A mí, yo nunca de joven, nunca fui a ninguna iglesia. Yo iba a la católica porque yo iba, pero, perdón con la palabra, pero salía igual. Iba así y todo, pero no sentía. Hice retiros en esa iglesia y todo, pero no sentía yo que pasara nada. Yo no veía cambios en mi vida. Así pasó el tiempo y seguí congregándome aquí, pero no podía dejar eso que a Dios le estorbaba. Entonces seguí haciendo mal. Ya lo primero que se terminó cuando yo llegué aquí a esta comunidad fue mi matrimonio. Tengo más de 8 años que estoy separada
de mi esposo, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y seguí en los malos pasos. Ya cuando yo me empecé voy a cumplir 8 años aquí, 7, 8 años. Estoy agradecida con Dios porque llegué más o menos en estas fechas a este lugar. Y yo le decía al Señor que yo quería ser diferente. Yo le decía que quería ser una buena madre y una buena hija, que me cambiara. Y Él lo hizo. Empecé a tomar mis discipulados, a esforzarme, a conocer más de su palabra. Y recuerdo que yo seguía usando droga y le decía, Señor, yo no quiero más. Empecé a sentirme mal, a aborrecer la bebida. Me caía mal, me sentía realmente mal cuando tomaba una copa. Y yo era de las mujeres que tomaba toda la noche. Y un solo vaso empecé a sentirme mal y la droga me ponía mal. Y cuando despertaba de ese día, de esa noche de alcohol, de copas, me sentía más sola que nunca. Y esa soledad era tremendo, esa soledad que yo sentía, que gloria a Dios jamás la he vuelto a sentir. Entonces, a los 3 años de estar aquí, fui libre de cocaína y de alcohol, y estoy agradecida con Dios por eso. Dele fuerte el aplauso al Señor. Él lo merece todo. Llevo 4 años limpia, nunca más volví a tomar ni a usar, y el enemigo siempre está ahí recordándote lo que eras, y me daban la droga en la mano y la tomé, pero dije no, gracias, porque yo ya no soy la misma, y no lo volví a hacer, pero seguía con lo otro que no podía dejar, de ser infiel y de estar viviendo desordenadamente. Algunos de ustedes se dieron cuenta que yo vivía con un muchacho y eso verdaderamente estaba muy mal delante de Dios. Pero yo decía, ¿cómo voy a estar sola? No, ¿y quién me va a ayudar? Yo no puedo sola, porque yo de mi empleo pues no voy a poder sobrevivir. No voy a poder mantener a mi hijo con problemas. No, tengo que tener a alguien a mi lado, y aunque no importa que no me quiera tanto y que sea más grande que él, pues, o que me dé dinero. Qué mal estaba. Si el Señor es el que nos sustenta, Él es nuestro proveedor, pero yo no podía ver eso. Cuando este muchacho decide retirarse, ahí empezaron los cambios. Ahí fue que empecé yo a ver la gloria de Dios sobre mis hijos. Ahí fue cuando yo empecé a ver que realmente Dios estaba conmigo. Ahí empecé a ver que realmente Dios nunca me ha abandonado, pero Él no me respondía, no porque no me escuchara y porque no viera, sino se alejaba por mi mal comportamiento, por mi pecado tan grande. Por eso que Él estaba tratando conmigo desde mi juventud. Pero es algo que se arraiga, que si no te tomas de la mano de Dios y no lo clamas a Él, no vas a poder dejarlo nunca. Y yo decía, y ahí fue cuando yo empecé a ver los cambios en mis hijos. Francisco era un muchacho que era muy rebelde y me gritaba y me decía cosas feas, y mi hija a los 15 años se fue de mi lado. Ella ha vivido desde los 15 años en San Antonio, y yo decía, ¿por qué mis hijos no me aman? Pues si yo soy buena, ¿por qué no me aman? Mi hijo Francisco, después de todo su problema y eso, me decía, ay mamá, sí, tú siempre dices puras cosas mal y tus consejos siempre están mal, y que siempre me decía cosas así. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo amo tanto a mis hijos? ¿Por qué? Yo decía, ellos no me quieren. Y era algo que me frustraba, ver que mis hijos no me amaban. Pero cuando yo decidí dejar ese pecado tan grande que estaba en mí
y empezar a valorarme, empezar a ser a Jesucristo el dueño de mi vida y dejar lo que Él hiciera en mí. Él empezó a obrar en mí y en mis hijos, y Él me ha devuelto el amor de mis hijos. Mi hijo, a pesar de que es un muchacho especial, me dice: mamá, te quiero. Me dice: mamá, está servida la mesa. Me dice: mamá, te hice tortillas de harina. Gloria a Dios. Pero solamente pudo haber sido a través de la reconciliación con Jesucristo. Las cosas no suceden solamente a través de Cristo Jesús. Y estoy muy agradecida en esta noche por esta oportunidad que se me da de poder compartir mi testimonio con ustedes. Y así mi hija, ahora la tuve unos días de vacaciones aquí, y recuerdo que ellos no compartían conmigo el amor que ellos sentían. Les digo que yo no veía el amor de ellos en mí, y yo decía: bueno, nunca tienen una palabra para mí de amor. Y recuerdo que me dejó una nota ella, porque antes de compartirlo yo con ustedes, se lo tuve que compartir a mi hija, el testimonio, porque ella no sabía lo que su madre había hecho. Esas cosas horrendas, esas cosas horribles, ella no las conocía. Y me dejó una nota y me puso: mami, para mí tú siempre serás la mejor madre del mundo. ¿Cómo no estar agradecida con Dios? ¿Cómo no obedecerle? Sin obediencia no hay nada. Tenía que ser obediente a lo que Él quería que yo dejara. Y dije yo: bueno, me voy a esforzar más para ver su bendición. Dios ha rescatado muchas veces a Francisco de muerte. Recuerdo que de una vez fueron yo vivo en la colonia Benito Juárez. El Señor me regaló una casa ahí, y Francisco es un joven que no quiere que lo limites, que él quiere salir a cualquier hora. Y recuerdo que esa vez habían dicho que nadie podíamos salir de cierta hora porque andaban ahí estas personas que hacen mal. Y yo le dije a Francisco, él siempre se entretiene con su bicicleta arreglándola, y ya eran altas horas de la noche, y le dije: no te vayas a salir, Francisco, ya me voy a dormir. Recuerdo que yo acababa de terminar de orar, y le dije, lo dejé porque yo tenía que descansar para trabajar, y lo dejé, y me desperté, pero asustada, porque estaban ahí dos muchachos, los que les llaman halcones, y le estaban apuntando con una cuerno de chivo, que solamente por la misericordia y por gracia de Dios es que no le dispararon, no la accionaron, y yo estoy tan agradecida por eso. Y mi hijo se quedó sorprendido. Le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Con quién te trabajas? Y yo grité: ¿qué pasa, hijo? Pero yo los miré desde arriba, porque es de 2 pisos, lo miré donde le estaban apuntando con el arma. Si hubieran disparado, lo hubieran matado ahí. Estaba cerquita, medio metro lo tenían, y mi hijo se quedó asustado y nomás les contestó que nada. Pero ellos, al ver todo lo que mi hijo tenía ahí, tenía su bicicleta, tenía todas las pinzas y todo lo que estaba arreglándola, ellos se dieron cuenta que en realidad Francisco no estaba haciendo nada malo. Lo que pasa que él salió a calar su bicicleta, dio una vuelta ahí, y lo estaban observando de lejos, y pensaban que a lo mejor él los andaba espiando. ¿Y cómo no voy a estar agradecida con Dios si Él los detuvo? Sé que sus ángeles estaban ahí guardando la vida de mi hijo. ¿Cómo no darle gloria y honra a Él? Y así es como yo he estado viviendo, y ahora dije, bueno, ya me tengo que esforzar más. Yo pensaba que si esa persona que vivía conmigo se iba a ir, yo no iba a poder vivir con mi sueldo mínimo. Soy empleada y tengo que mantener a mi hijo. Y dije, no voy a poder. Y dijo Dios: sí puedes, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te voy a sostener. Y hasta ahorita Él me ha mantenido, y le doy muchas gracias a Dios. Estoy muy agradecida por eso. Pero yo me esforcé en conocerlo más, empecé a escudriñar más de su palabra, empecé a orar más, y así es como he llegado a como estoy ahorita. Estoy muy agradecida, estoy contenta. Dios me ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Y a pesar de que yo vea a mi hijo como lo vea, aunque yo vea lo contrario, yo ya no vivo por vista, vivo por fe. Y sé que Él puede ahorita mismo sanarlo, pero si Él dice espera, yo espero. Pero toda esa mujer que como yo crecí, como lo que era, ya no soy. Y yo ahora le digo al Señor, Señor, ayúdeme a permanecer en usted. Ayúdeme a seguir siendo obediente. Ayúdeme, Señor. Ahora mi hijo me dice, mamá, la gente me llama loco. Dice, ¿por qué me llaman loco, mamá? Si yo no estoy loco. ¿Cómo creen ustedes que no me va a doler? Claro que me duele, pero le digo, hijo, bendícelo, dile Dios te bendiga a esa persona que te dice eso. Dile que Dios te bendiga. Es difícil decir Dios te bendiga cuando están llamándole de esa manera a tu hijo. Pero Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Por eso cuando yo conocí el pasaje de Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora soy amada, ahora soy libre. Él me ha libertado de esas cadenas, toda maldición quedó roto. Toda atadura, todo grillete fue roto en el nombre poderoso de Jesucristo. Por la sangre fui lavada, por esa poderosa sangre del Cordero que fue inmolado. Yo he sido lavada y he visto la gloria de Dios sobre mis hijos, sobre mí, sobre mi familia. Y estoy muy agradecida por eso. Y quiero seguir siempre al Señor. Y ahora que salgo a la calle y le digo, ¿cuántas blancas hay por ahí en la calle? Muchas blancas hay como yo que están pasando la misma situación. Y dice el Señor, ve y háblales, ve y dile. Por eso yo les recordaba cuando cumplí años, porque el mismo Señor trató conmigo cuando yo cumplí 44 años. Y cuando yo cumplí 44 años, yo me di cuenta de que Dios cambió mi pensamiento, cambió mi forma de hablar, cambió mi forma de ser. Y ¡wow! Estoy maravillada. Por eso les leí el Salmo 139:6, porque estoy maravillada con las cosas que Él ha hecho en mí. Y verdaderamente solamente pudo haber sido a través de Jesús. Yo le dije, está bien, Señor, está bien, aquí está mi vida, se la entrego, haga de mí lo que usted quiera hacer. Y lo que soy es que soy su hija. Y soy amada, porque yo pensaba que no me amaba nadie. Pensaba que todos jugaban conmigo. Pero cuando Dios vino a derramar de su amor, yo le digo, lléneme, quiero más, Señor. Yo quiero más de usted. Y ahora soy amada y estoy llena de Él. Y ahora sí puedo darles una palabra de bendición a la demás gente que me rodea. En mi trabajo hay personas que están pasando por una misma situación que yo y les digo, sí se puede. Sí se puede, todo se puede en Cristo. Le digo, tienes que congregarte, y ya empiezo a hablarles. Dios me usa de esa manera. ¿Cómo no estar agradecida? ¿Cómo no decirle gloria a Dios? Es tanto mi agradecimiento que a veces cuando voy a su presencia, voy y me postro delante de Él y le digo, Señor, hoy quiero decirle solamente gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho y lo que seguirá haciendo, Señor. Gracias porque tengo a Francisco y a Tania conmigo. No importa que sea lo que tenga, usted tiene el control de ellos. Estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad que se me da de poderles compartir mi testimonio, porque sinceramente estoy sorprendida de las cosas que Él ha hecho en mí. Oh, santo eres Dios. Hermanos, quiero darle toda la gloria y la honra a Dios por este momento. Agradecerle porque Él sigue teniendo el control de mi vida, porque le digo, ya no vivo yo, que siga haciendo de mí una mujer sabia, una buena madre, que siempre tenga yo una palabra de bendición para aquella persona que lo necesita. Y quiero despedirme con esta alabanza. Dele un aplauso al Señor porque Él lo merece. Gracias, Padre. Gracias, Dios de Israel.
Gracias, Jesús. No he pisado las estrellas, miro al cielo desde esta tierra. No soy nadie especial, no conozco al presidente, gobernadores, ni a la gente importante. Soy solamente un pobre, pero algo puedo dar. Yo conozco a Cristo, el Rey de los Reyes. Él es Señor de señores. Lo llaman príncipe de paz. Yo conozco a Cristo, el que hizo las estrellas y se pasea por cada una de ellas, y aún a mí me ama. No hemos ido a la luna, no hemos pisado las estrellas, miramos al cielo desde esta tierra. No somos nadie especial, no conocemos al presidente, gobernadores, ni a la gente importante. Somos solamente pobres, pero algo podemos dar. Conocemos a Cristo, el Rey de los Reyes. Él es Señor de señores. Lo llaman príncipe de paz. Conocemos a Cristo, el que hizo las estrellas y se pasea por cada una de ellas.